Queridos amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal fue la semana? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Tranquila? Tranquila. Pues Antonio, ¿todo bien? Disfrutando de este tema. Sí, pues hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el final de la semana, ¿eh? El sábado y el fin. Así es que vamos a ver qué conflicto tremendo se va a desarrollar en torno a este día tan importante para toda la Biblia. Y vamos a pedir que el Señor nos ayude a poderlo desarrollar y sobre todo sacar lo más importante, porque habría tanto que decir de este día, si es que pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Pablo, ¿quieres tú orar? Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, agradecerte, Señor, el privilegio que tenemos de poder hacer este estudio sistemático sobre una verdad absoluta que viene de tu parte. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no ponga impedimentos a poder entenderla, que seamos felices y gozosos de poder estar junto a ti en esa promesa de tu segunda venida. Amén. Gracias, Señor, porque a través del mensaje angélico podemos clarificar nuestra situación, nuestra posición en el mundo. Y gracias, Señor, por ese regalo que se has hecho a cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues tenemos la referencia que hace el primer ángel, como vimos en el tema que estudiamos la semana pasada, al creador de todo lo que existe. Y esto inevitablemente nos lleva a la creación del sábado, ¿no? Ese tiempo que Dios aparta, ese día especial al que santifica, en el que Él mismo descansa dándonos ejemplo. Entonces la pregunta que os haría para que podamos debatir, ¿es posible adorar al Creador de todo lo que existe y abstenerse de celebrar el sábado? Es difícil. No es posible reconocer al Creador y olvidarse de su sello de autoridad, de su señal de autoridad. Dice en el Génesis que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De modo que el sábado no es algo que Dios dirá en el Sinaí en tablas de piedra para un pueblo especial, sino que lo viene desde la creación. Hay alguna experiencia como por ejemplo, cuando Dios les dio el maná por falta de alimento, antes de llegar al Sinaí, que pone de relieve claramente que Dios había dado ya el sábado anteriormente y que había dado la ley. Y todos los casos de pecados desde la creación hasta el Sinaí son denunciados por la ley de Dios, muestran que hay una ley, pero sobre todo hay un día, ¿de acuerdo? Hay un mandamiento, el sábado, que es el que le da autoridad a la ley. Es donde además el sellador ha puesto su firma. Por lo tanto, es innegable que reconocer al Creador exige reconocer su señal de autoridad. Y que su señal de autoridad nos habla de una adoración al verdadero Creador. Y además cuando Dios le da el sábado al mundo judío, ¿verdad?, o al pueblo de Israel, mejor dicho, en este caso en el Sinaí, les dice en Éxodo 20, acuérdate, acuérdate, por lo tanto quiere decir algo que yo di anteriormente, hace mucho tiempo, y que tú has olvidado, debido posiblemente a la esclavitud de Egipto, le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así es que no se lo dio directamente a Israel, sino que ya venía de la creación y lo único que hace es decir, oye, mira, te has olvidado en estos 400 años de embrutecimiento y de esclavitud en Egipto de reverenciar el sábado. Así es que acuérdate de él, ¿no? Además hay una idea que me gusta mucho y que no me gustaría pasar por encima de ella, y es cómo se redacta en el capítulo 2 de Génesis el versículo 2, que no siempre damos un caso a esto. Dice, y en el día séptimo Dios acabó su labor que había hecho. Es decir, la labor no termina hasta que se cierra hasta el séptimo día. Aparte del privilegio de la primera pareja, de imaginaos ese primer día de vida, que era el séptimo de la creación. Pero la creación se acaba no en el sexto día, se acaba con el séptimo día incluido. No estar de acuerdo con esto es alterar el orden de la creación. Pero también 40 años después de lo que tú comentabas, Sergio, con el horizonte ya de la tierra de Canaán, en el Deuteronomio, en la segunda lectura de la ley, dice, acuérdate
de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová te sacó de ella con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová te ha mandado que guardes el sábado. Es decir, fijaos, vuelve a mencionar la esclavitud. Han pasado 40 años y ahora están viendo, en el horizonte, están viendo la tierra que van a heredar por el regalo de Dios. Y le dice, no olvides de dónde vienes. Y ahí relaciona el sábado con la recuperación de la libertad de un pueblo esclavo. Y ahora lo sitúa ¿dónde? Cuidado, no olvidéis de esto, porque si no volveréis a ser esclavos en la tierra que yo voy a traer. Hay todo un proceso relacionado con el sábado y la libertad de Dios para su pueblo. Así es que el sábado, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio, le recuerda al pueblo de Israel que Dios es su creador, pero a la vez es su redentor, porque yo os he librado de la tierra de Egipto. Y hoy en día es lo mismo, porque estamos a punto de entrar en la Canaán celestial, ¿verdad? Y Dios nos está recordando lo mismo. Oye, no te olvides que soy tu creador, pero también soy tu redentor. Y el sello, de alguna manera, lo que va a marcar claramente que tú adoras, que tú me aceptas como tu redentor, es el sábado, ¿no? El sábado está ahí como esa señal, ¿no? Esa señal. Y a veces podemos decir, o tristemente en el cristianismo hoy, se excusan al no guardar el sábado diciendo, no, pero es que la ley se abolió, ¿no? O Dios clavó la ley en la cruz, o cuestiones de estas, ¿no? Sin embargo, es interesante que Jesús en Mateo 5, 18 y 19 dice claramente, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así es que Jesús mismo está diciendo que, oye, que su ley no va a variar, no va a cambiar absolutamente en nada hasta que pasen el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra, pues, que veamos, no han pasado, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer tanto hincapié en explicar al mundo religioso el sábado? Cuando tendría que ser algo que tendría que estar asumido como uno de los conceptos de Dios, precisamente por la usurpación que se ha hecho del sábado. Es decir, la usurpación nos hace hablar mucho de un tema que tenía que estar asimilado y que no debería de crear ningún problema. El triple mensaje angélico tiene que recuperar, por el contexto en el que vive, a resaltar algo que por naturaleza no tendría que ser tan resaltable, sino tendría que estar asimilado de forma natural. La situación lo exige. Natural para los hijos de Dios, ¿no? Esa es una razón por la que en el Nuevo Testamento no se habla tanto del sábado como en el Antiguo Testamento. Y algunos creen que es que, bueno, que es que como que el sábado, un desconocimiento, ¿no?, del contenido, pues ya no tenía el valor que... Sin embargo, es porque como todo el mundo lo guardaba, las mujeres, cuando fueron al sepulcro, sabemos lo que dice Lucas, descansaron conforme al mandamiento cuando fueron con las especias aromáticas. Entonces, es evidente que al no ser necesidad de discusión, no se habla tanto. No sé. ¿Es así? Es decir, hay dos escuelas de pensamiento fundamentales. Es los que pensamos que el silencio ratifica y los que piensan que el silencio elimina. Entonces, ¿por qué no se trata el sábado? A ver, a mí me faltaría, para aceptar otro día, me faltaría un texto claro para la mentalidad de los primeros destinatarios, que están guardando el sábado de generación en generación. ¿Dónde está el texto que le diga a guardadores del sábado, como eran ellos, con unas leyes increíbles? ¿Dónde está el texto? Porque yo no lo encuentro. Como dicen algunos observadores del domingo destacados, si buscas tal texto en la Escritura, no existe. No existe. Así, contundentemente. Bueno, la defensa del sábado, finalmente, por parte del mensaje del primer ángel, la defensa del Dios creador, como bien habéis dicho, está dentro de un contexto hostil. Justamente. Un contexto hostil donde hay un día enemigo, incluso puesto por el enemigo, ¿no?, que sería lo que justamente Apocalipsis menciona como la marca de la bestia, ¿no? La marca de la bestia, al final, si el sábado se convierte en la señal del Dios creador, la marca de la bestia se convierte en otro día opuesto a esa señal del Dios creador y el Dios redentor. Y además es interesante que son dos ángeles que se levantan en defensa de la verdad. Por ejemplo, el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Así es que este ángel dice, cuidado, atentos a cuál es esa marca
porque esa marca es muy grave. Es decir, esa marca lo que está mostrando es que estáis, de alguna manera, o quien reciba esa marca, ha rechazado no solo al Dios creador, sino que ha rechazado su verdadera adoración en ese sello que él puso, de alguna manera, en ese día que realmente nos recuerda quién es nuestro creador y quién es nuestro redentor. Así es que el sábado por eso está en el centro de este gran conflicto final, ¿no? Porque es la señal del Dios creador y redentor. Si el Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia, que nos fue dada gratuitamente, pues entonces, ¿qué sentido tiene la celebración del sábado? Esa es una buena pregunta, pero es evidente que, como Pablo muy bien argumentará en Romanos, no podemos hablar de la gracia si nos olvidamos de la ley. Porque, como decíamos antes, la ley, ¿qué es lo que hace? Bueno, Juan dice, el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. De modo que tenemos la ley, porque sin ley no hay pecado. La ley denuncia el pecado y la gracia, ¿a qué se enfrenta? ¿A la ley o al pecado? Este es el problema que algunos no entienden. Sí. La gracia no elimina la ley, ni elimina el sábado, elimina el pecado. Y al eliminar el pecado nos lleva de vuelta a una perfecta armonía con la ley. Esa es la función de la gracia. Y eso es lo que el Evangelio consigue. Ser una nueva criatura quiere decir dejar de cometer el pecado para hacer la voluntad de Dios, para vivir en armonía con la ley que Dios puso en el corazón del hombre en el principio. Es así de sencillo. Y el sábado finalmente, el sábado tiene que ver con un mandamiento muy esencial y muy destacado de la ley de Dios. Esto es evidente. Nosotros lo que tenemos que preguntarnos es sencillamente qué tenemos que hacer con la ley de Dios. Si observarla parcialmente o sencillamente observarla como es debido. Porque quienes hablan de esto, quienes dicen, por ejemplo, que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, aunque Pablo dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Luego, si no pecamos es que guardamos la ley, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que preguntarnos, o se tienen que preguntar aquellos que están en contra del sábado, es si realmente es la ley o es el sábado lo que les molesta. Quiero decirlo de esta manera. Si lo que les molesta no es realmente la ley, sino el sábado. Porque todo el mundo entiende que robar, codiciar, matar, mentir, todavía sigue vigente. El problema es el sábado. Está claro. Ese es el mandamiento que molesta, que estorba. Claro. Revisemos un poquito en toda la Escritura cuál es la importancia del sábado, ¿no? Bueno, a mí me gustaría aportar algo a lo que José Antonio ha dicho. A mí me gusta ver la ley en un proceso lógico. Y me gusta poner el ejemplo de la circulación en tráfico. Si yo voy conduciendo correctamente, la ley no tiene ninguna función. Es cuando cometo la infracción, cuando entonces se me llama la atención. Entonces, con la ley pasa exactamente lo mismo en la Biblia. Si fuésemos capaces de tener una vida donde no hubiese infracción, totalmente acorde, no haría ninguna falta, aunque estuviese escrito en el corazón, aunque estuviese... Pero es una reacción pedagógica de parte de Dios para decirnos, te tengo que ayudar. Dios te redime. Bueno, y te protege, ¿no? Y te porque protege. el semáforo rojo te dice, oye, no pases por aquí porque te van a arrollar los coches que vienen en sentido contrario. Mira, la pregunta de tu sábado e importancia. Para mí, y lo he comentado hace un momento, la importancia del sábado es por la época en la que estamos viviendo, porque en todos los tiempos ha sido lo mismo. ¿Por qué será el sábado a la salida de Egipto? Porque se había olvidado. ¿Por qué será el sábado a la entrada de Canaán? Por los peligros que van a tener. Si nosotros no viviésemos en la época posterior a toda la obra del cuerno pequeño, posiblemente el mensaje angélico sería de otra manera o tendría otros matices. Pero ¿cuál es la necesidad? De que los creyentes nos replanteemos de forma definitiva que las cosas que no han cambiado y que para recibir la gracia y para recibir el perdón en el santuario yo tengo que ser consciente de qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, si yo de la ley quito el sábado, está claro que a mí no se me puede juzgar por la infracción del sábado, porque lo he sacado. Entonces, mensaje angélico, Dios creador, y sábado por la obligación que tenemos de resaltar lo que durante siglos ha sido pisoteado. ¿Qué ha sido del sábado a lo largo de la historia? Pues ha sido parte del conflicto.
sin ser la intención de Dios que sea parte del conflicto. Parte relevante del conflicto. Entonces, el sábado está dentro de los conceptos que tienen que hacer la relación entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios. Y cuando se infringe el sábado, necesito el santuario. ¿Y eso en dónde lo vemos? En el triple mensaje angélico. ¿Cuántos siglos llevamos de que sea pisoteado? Por eso es la importancia, por eso es la relevancia, por eso es la necesidad de plantearlo ahora. Hay una cosa, si me permitís, que me parece muy relevante en el contexto que estamos ahora discutiendo o comentando, y es que hay en el sábado una serie de características que son distintivas con respecto al resto de los mandamientos. Es decir, el artífice, entre comillas, que se las arregló para que de la ley de Dios se extrajera el segundo mandamiento entero, no ha quedado ni rastro de él. El que estaba en tercer lugar ha pasado a ser el segundo, y el que estaba en cuarto lugar, aquel del que estamos hablando, ha pasado a ocupar en los catecismos el tercer lugar. Pero no como tal, sino con la expresión santificará las fiestas. Le han quitado a la ley el sello de autenticidad, el nombre, la función o el cargo del propietario de la ley, la jurisdicción, no tiene sello ya de autoridad. Pero es que aparte de eso, pensemos, ¿de algún otro mandamiento se dice que Dios lo bendijo y lo santificó? ¿Hay algún otro mandamiento que esté relacionado con un periodo de 24 horas a la semana? ¿Hay otro mandamiento que sea una evidencia, un testimonio de fe, una demostración objetiva de fe como el sábado? Porque yo no puedo juzgar la fe de una persona por mucho que la conozca, no la puedo juzgar, ¿de acuerdo? Pero si yo sé que es una fiel observadora del sábado, yo sé la fe que tiene esa persona. Claro. Es una prueba objetiva, por consiguiente, de obediencia, pero más aún, el sábado es el representante de toda la ley. Me atrevo a decir esto porque la Biblia nos autoriza. Es decir, vamos a ver, Jesús dijo: los que estéis cargados y angustiados, venid a mí y os haré descansar, ¿de acuerdo? Si alguien está, no sé, dedicándose a descargar camiones como forma de trabajo, si hace esto el sábado, no lo guarda. Si alguien que va a clase porque asiste a ella o que la imparte, si lo hace en sábado, no lo guarda. Y ahora yo pregunto, ¿y si alguien comete un pecado el miércoles o el jueves y no se arrepiente y entra en el sábado, ¿lo está guardando? No lo guarda. Porque Isaías me dice, Isaías 59:2, que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. No lo guarda. Y si no lo guarda, ahora viene la explicación que Dios tiene para el sábado. Si no lo guarda, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando comienza el sábado? Ver si estamos trasgrediendo algún otro mandamiento. Y si estamos en paz con todos los demás, entonces guardamos el sábado. Luego el sábado es el elemento, por llamarlo de esta manera, que Dios ha puesto en la ley que garantiza su observancia. De ahí que es señal de santificación, como dirá Ezequiel y dirá en Éxodo. Por lo tanto, tiene tal valor que el que lo ha quitado no podía quitarlo. Tuvo que dejar algo como santificar las fiestas, ¿de acuerdo? Pero ha sido una obra maestra. Sí. Ha sido una obra maestra, porque es que olvidándonos del sábado, nos olvidamos de la ley completa, sin más. Sí, y además una idea que me parece importante. Hay 3 libros inspirados que se dedican a explicarnos qué ha sucedido con el cambio del sábado a lo largo de la historia. Daniel, Apocalipsis y el conflicto de los siglos. Con lo cual tenemos una revelación completa de que no es un capricho del último tiempo, sino que hay que recuperar la totalidad de la alianza. Si tú coges y quitas el sábado, como hemos dicho, y yo hago cosas que el sábado no se debe hacer, no voy a pedir perdón por ello, no voy a ser consciente de que estoy pecando, con lo cual la gracia ahí no puede funcionar. Yo creo que esa idea es importante, ¿no? Hay una idea interesante también en la construcción del santuario, ¿no? En la construcción del santuario de Moisés y en la construcción del templo de Salomón. Es curioso que la Biblia nos plantea esa construcción en 7 grandes etapas, ¿no? Igual que la semana de la creación. Pero lo más interesante es al final, cuando se termina la construcción del tabernáculo y cuando se termina la construcción del santuario de Salomón, del templo de Salomón, que finalmente ya hemos visto que el santuario nos está mostrando todo el plan de la redención, pues cuando se termina, en ambos lugares dice, y acabó la obra. Acabó la obra, ¿no?
Lo dice en Éxodo 40-33 y en Primera de Reyes 7, del 40 al 51. Pero lo más interesante es que las mismas palabras aparecen en Génesis 2, del 2 al 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Así es que es interesante que al final de la construcción de ambos santuarios aparece la misma frase, la misma palabra, que al final de la creación de la semana, con lo cual te está diciendo, mira, todo el plan de la redención tiene que terminar con esa adoración a Dios, con esa reverencia al día que Él descansó y que finalmente, como bien habéis explicado perfectamente, está mostrando nuestro respeto absoluto a aquel que nos ha creado, ¿no? Sí, Pablo, ¿te ibas a decir? Sí, el sábado será como el matrimonio antes de la entrada del pecado. Con lo cual no es una solución para indicar un pecado determinado, sino una relación especial con Dios. Es decir, si el sábado está antes de la entrada del pecado, como el matrimonio, por lo menos la sociedad tendría que aplicarle el mismo concepto que le aplica al matrimonio, aunque estamos en una época que también... Pero, donde se está destruyendo. Pero eso es ya al final. Es decir, ¿somos conscientes de que el sábado no está dado para un pueblo que ha pecado? Sino que se ha dado para reverenciar y honrar a ese Dios creador. Eso también se olvida en las teologías actuales. No es que el sábado no se lo dio Dios a Israel en Egipto, se lo recordó. Por tanto, estamos hablando de creación, el que hizo el cielo, la tierra, el mar. Estamos hablando de relación de la creación. ¿Y cuándo termina Dios la creación, como ya hemos dicho? Con el séptimo día. No pertenece a un mundo de pecado, no pertenece a un mundo de relaciones rotas, sino de unas relaciones perfectas. Es interesante que el primer ángel en su frase, ¿no?, está vinculando el juicio, los mandamientos de Dios y la adoración, ¿no? Entonces, ¿qué vínculo se establece ahí, José Antonio? Es interesante que no hay ningún acto, creo, que se desprende de la lección, y desde luego lo siento así, no hay ningún acto de adoración más completo, más objetivo y más leal a Dios que la observancia correcta del sábado. Porque el sábado lo vemos como un claro vínculo entre la creación y la tierra nueva. Isaías me dice que de sábado en sábado iremos a adorar delante del Señor. Luego, hoy, para mí, aquello que vincula la creación del pasado con la tierra nueva que esperamos, sobre todo lo que más la vincula es el sábado. Pero es que además el sábado me vincula con mi Creador y con mi Redentor, porque estamos hablando, me ha gustado mucho la explicación sobre el paralelo de la construcción de los santuarios, ¿no?, con la semana de la creación, pero es que además Jesús, ¿qué día descansó del plan de redención? El sábado. Sabemos que se habla de 3 días por el método inclusivo judío, pero Jesús estuvo en la tumba del 6º día un poquito de tiempo, no sé si llegaría a 1 hora, y del primer día otro poco, pero el día que estuvo completo fue el sábado. Esto hemos de verlo así. Y quiero leer una cita del deseado que dice así: la única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os hará libres, y Cristo es la verdad. El pecado solo puede triunfar por el medio de debilitamiento de la mente y la destrucción de la libertad del alma. La sujeción a Dios es la restauración del yo de uno, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de la libertad, y el mayor exponente es el sábado. Por lo tanto, creo que no cabe aquí ninguna duda, no hay ningún vínculo mejor entre los mandamientos, el juicio y la adoración que el sábado. Entonces, tú has dicho que antes de que entrara el pecado, el sábado fue creado. Entonces, quiere decir, cuando termine el pecado, desaparezca el pecado del universo, ¿continuaremos guardando el sábado? Exactamente igual. Exactamente igual. Porque no está sujeto a un mundo de pecado, sino a una relación personal y estable con Dios. Reconocer, yo lo he pensado una vez, reconocer por toda una eternidad que somos una raza creada y rescatada, está perfectamente simbolizado esa relación especial con Dios, y de sábado y de mes en mes. Iremos a adorar a. Es decir, es que no está
relacionado con el pecado. Está relacionado con una relación personal y estable con Dios. Una frase final, un pensamiento final para terminar, José Antonio, en este tema tan importante del sábado. Bueno, yo diría que pensemos bien en el mensaje del primer ángel y tengamos en cuenta cuál es su significado para nosotros, cuál es mi compromiso personal con ese mensaje, porque no es para anunciarlo solamente, sino para, en primer lugar, vivirlo cada uno. Esa es, creo, para mí, la idea más esencial en este contexto. Yo acabaría diciendo que nos damos cuenta de que todas las religiones finalmente terminan haciendo un día de adoración. Es decir, no hay religión sin día de adoración. Por tanto, unos guardan el viernes, otros guardan el domingo y otros dicen que guardan todos los días. Sin embargo, no hay ninguna de esas creencias que sitúe al creyente en la perspectiva de la creación. Ninguna de ellas. Muchísimas gracias por vuestros aportes fascinantes en este tema tan importante del sábado. Ojalá, como bien ha dicho José Antonio, podamos vivirlo en nuestras vidas y adorar a nuestro Creador en ese día tan maravilloso que Él apartó y santificó para nosotros, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Gracias a ti. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.